Jack no estaba seguro de que le dolía más, el corte en su brazo o la forma en que los estudiantes de medicina alienígenas lo miraban como si ya estuviera muerto. Se sentó en la mesa de examen agarrándose el antebrazo donde el corte irregular iba desde su muñeca hasta justo debajo del codo. Le escocía, pero había tenido peores. La bahía médica olía extrañamente a estéril, un olor desagradable en el aire que probablemente provenía del antiséptico que usaban estos extraterrestres. Los 4 estudiantes, cada uno con diferentes tonos de piel gris verdosa modelada, se quedaron congelados. Sus grandes ojos oscuros se movían entre el rostro de Jack y la herida. La más alta, que se había presentado como Len, se aclaró la garganta con un clic húmedo. El humano Jack, mantén la calma, estoy tranquilo. Jack dijo confundido, solo necesito una venda. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerte cómodo en tus momentos finales. Otro estudiante, Ben, agregó solemnemente. Jack parpadeó. Momentos finales. Len se volvió hacia los demás. Necesitamos informar al médico supervisor de inmediato. Quizás podamos preservar algunos de sus tejidos para estudiarlos. Jack gimió. Está bien. Espera. Nadie está preservando nada. Es solo un corte. Levantó el brazo ligeramente para mostrarles, pero eso solo empeoró las cosas. Uno de los estudiantes dejó escapar un sonido de chasquido de angustia y dio un paso atrás. La capa dérmica se ha roto. Uno de ellos susurró una pérdida significativa de líquido pronto conducirá a una falla sistémica en otro Jack exhaló lentamente. Chicos, no me estoy muriendo. Esta es una herida menor. Solo necesito que la limpien y la envuelvan. El ceño de Leng fruncido. Estás perdiendo sangre si eso pasa cuando te cortas, pero los humanos tienen mucha. Mi cuerpo reemplazará lo que he perdido. Los estudiantes intercambiaron miradas. Bond dudó antes de decir hemos estudiado anatomía humana pero nunca antes hemos tratado a un paciente humano real. Tu fisiología es extraña. Jack casi rió pero decidió no hacerlo. En cambio se arremangó revelando más de su brazo. Mira esta cicatriz, señaló una línea descolorida cerca de su codo. La entendí cuando era niño, me caí de mi bicicleta, no morí. Movió su brazo otra vez y accidente de cocina sigue aquí. Los estudiantes guardaron silencio. Finalmente Len habló. Sobreviviste a múltiples brechas dérmicas. Sí, porque esto no es fatal. Hizo un gesto hacia su brazo. Se curará solo, pero si tú quiero ayudar solo limpialo y ponle una venda. Los estudiantes se apiñaron juntos susurrando. Jack captó fragmentos de su conversación. Propiedades regenerativas inusuales, posible error de cálculo en modelos de fragilidad humana. Deberíamos seguir alertando al médico. Finalmente Len se volvió hacia él. No estamos seguros del procedimiento correcto. Intentaremos estabilizarlo, pero si comienza a deteriorarse debemos actuar rápidamente. Jack suspiró. Genial, Letun, empecemos entonces. Se acercaron con cautela como si fuera a colapsar en cualquier momento. Len recuperó un dispositivo médico que parecía una cruza entre un escáner y una pequeña herramienta múltiple. Limpiaremos la herida primero, dijo, ajustando la configuración. Esta solución antiséptica está formulada para nuestra especie, pero creemos que es segura para los humanos. Jack se preparó mientras ella activaba el dispositivo. Una niebla fría se posó sobre su brazo, luego ardió de inmediato. Hizo una mueca aspirando una bocanada de aire fuerte. Los ojos de Len se abrieron. Falla del sistema comenzando. Jack exhaló. No. Solo pica, eso es normal. Los estudiantes se relajaron un poco, aunque todavía parecían inquietos. Sube y dio un paso adelante sosteniendo lo que parecía ser un parche delgado y flexible. Esta es una herida avanzada. Cubriéndola sella las heridas y promueve la curación. Jack inspeccionó el parche. Está bien, eso funciona. Solo póntelo. Bond lo colocó cuidadosamente sobre el corte, presionando a lo largo de los bordes. El material se adhirió instantáneamente y la sensación de escozor de Jack flexionó los dedos. Veo que está como nuevo. El estudiante miró fijamente. Esperando. ¿Nuestro establo? Lin preguntó vacilante. Sí. ¿No te sientes más débil? No. Ben exhaló por sus delgadas fosas nasales. Increíble. Len asintió. Debemos documentar esto. Las capacidades de curación humanas son mayores de lo que se suponía anteriormente. Jack se frotó la nuca. Quiero decir, no es que la gente especial se lastime todo el tiempo y se cure bien. Negó con la cabeza.
Su especie es mucho más resistente de lo que esperábamos. Nos hicieron creer que cualquier brecha significativa en la capa exterior podría ser catastrófica. Jack se rió entre dientes. Bueno, depende de qué tan grave sea la lesión. Pero sí, podemos recibir algunos golpes. Los estudiantes intercambiaron miradas de nuevo. Len dudó antes de decir: nos gustaría monitorear su proceso de recuperación para la ciencia. Jack suspiró, pero no pudo evitar sonreír. Claro, solo trata de no actuar como si estuviera a punto de desplomarme cada 5 minutos. Sin embargo, los estudiantes asintieron. Jack no estaba convencido de que no entrarían en pánico otra vez ante la siguiente señal de problemas. Al menos estaban aprendiendo. El antebrazo de Jack picaba debajo de la herida alienígena que cubría, pero resistió el impulso de rascarse. Lo último que necesitaba era desencadenar otra ronda de observaciones frenéticas de los estudiantes de medicina. Todavía lo observaban como si de repente fuera a caer muerto. Sus ojos oscuros se movían rápidamente entre su rostro y su brazo como si esperaran una reacción catastrófica tardía. Luren, el más alto del grupo, finalmente rompió el silencio. ¿Cómo sabe tu cuerpo cómo repararse a sí mismo? Jack parpadeó. ¿Qué quieres decir? Señaló su brazo. Tus tejidos estaban dañados. Dijiste que tu cuerpo reemplazará lo que se perdió. ¿Cómo sabe qué hacer? Jack consideró la mejor manera de explicarlo. Bueno, las células de mi cuerpo detectan la lesión y comienzan a trabajar para cerrar la herida. Los coágulos de sangre detienen el sangrado. Con el tiempo se forma piel nueva y eventualmente se ajusta, se repara sola. Bond parecía escéptico. Sin intervención externa la mayor parte del tiempo. Sí, Jack confirmó, a menos que sea realmente grave. Entonces podríamos necesitar puntos de sutura o cirugía. Los estudiantes intercambiaron miradas. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y fascinación. La más baja del grupo, una tranquila llamada R, finalmente habló. Tu especie tiene mecanismos internos de reparación que funcionan automáticamente. Jack asintió. Es solo biología. Len hizo un ruido de clic pensativo. Nuestra especie no posee habilidades regenerativas tan rápidas. Si sufrimos una herida abierta se requiere intervención de inmediato. El tejido no puede repararse a sí mismo sin asistencia médica precisa. Jack frunció el ceño. Así que si te haces un corte como el mío y no lo tratas probablemente no sobreviviríamos. Sube y admitió. Nuestros cuerpos no regeneran el tejido perdido de manera efectiva y las infecciones se instalan rápidamente. Jack se reclinó ligeramente asimilando eso explica muchas cosas. Lien inclinó la cabeza. ¿Encuentras esto un poco inusual? Jack admitió. Quiero decir, siempre he pensado en la curación como algo que hacen los cuerpos. Es raro imaginar no tener eso. Belón señaló la herida que cubría. Así que no habrías requerido tratamiento en absoluto. Jack dudó. No. Todavía necesitaba que la limpiaran y la cubrieran. Las heridas abiertas pueden infectarse incluso en los humanos, pero la parte de la curación simplemente sucede por sí sola. Los estudiantes murmuraron entre ellos nuevamente, sus voces bajas y rápidas. Jack captó fragmentos de palabras como ventaja biológica y durabilidad sin precedentes. Suspiró. Mira, no estoy diciendo que los humanos sean invencibles. Nos enfermamos, nos rompemos huesos, podemos morir por supuesto, es solo que heridas pequeñas como esta no suelen ser gran cosa. Len asintió lentamente, pero Jack se dio cuenta de que aún estaba procesando la información. Has experimentado muchas heridas de ese tipo. Jack se encogió de hombros. Si quiero decir que al crecer te haces raspones y moretones todo el tiempo. Es normal. Burr frunció el ceño. Experimentas daño físico frecuente durante el desarrollo. Jack hizo una mueca al oír que eso no era intencional, pero si los niños corren, se caen, se chocan con cosas, es solo parte de la vida. La expresión de V se oscureció. Tu especie expone a sus crías a peligros ambientales. Jack se frotó la nuca. Bueno, no lo intentamos, pero los accidentes ocurren. La mirada de Len era intensa. ¿Y esto se considera normal? Jack exhaló. Si mira, los cuerpos humanos están hechos para soportar algo de desgaste. Una rodilla raspada o un codo magullado no es una crisis, es parte de aprender a navegar por el mundo. Los estudiantes volvieron a guardar silencio asimilando eso. Finalmente RN habló. Tu especie es mucho más resistente de lo que nuestros datos sugerían. Jack negó con la cabeza. Yo no diría que simplemente nos adaptamos a lo que tenemos para lidiar con. Len tecleó algo en su panel de datos. Debemos reevaluar nuestra comprensión de las necesidades médicas humanas. Jack giró los
Hombros probablemente sea una buena idea, de lo contrario se van a dar ataques al corazón cada vez que uno de nosotros se corte con un papel. Los estudiantes no se rieron, en cambio, dijo Bond. Frunció el ceño. Un corte de papel. Jack gimió. Oh muchacho, no caigamos en esa madriguera de conejo. Len se enderezó. Continuaremos monitoreando su proceso de recuperación. Jack suspiró, pero asintió. Bien, solo trata de no actuar como si me estuviera muriendo cada vez que estornudo. Los estudiantes intercambiaron miradas antes de asentir cautelosamente en acuerdo. Jack tenía la sensación de que este iba a ser un proceso largo. Jack no estaba seguro si era el aire estéril de la bahía médica o los 4 estudiantes alienígenas observando cada uno de sus movimientos, pero estaba empezando a sentirse como un experimento científico demasiado complicado cada vez que se movía en su asiento. Sus ojos oscuros se fijaron en él esperando algo, probablemente que su brazo se cayera o que se quemara espontáneamente. Suspiró y giró los hombros. Está bien, entiendo que todavía están averiguando biología humana, pero lo prometo, no voy a colapsar de repente. Len asintió, pero su expresión permaneció cautelosa. Entendemos que su condición parece estable, pero debemos asegurarnos de que no haya complicaciones tardías. Jack resistió el impulso de frotarse las sienes. No habrá. El más silencioso del grupo dudó antes de dar un paso adelante. Hemos estado revisando estudios de casos humanos. Dijo que su especie tiene respuestas inusuales al trauma. Jack levantó una ceja inusual como Bond sacó una pantalla holográfica escaneando notas. Algunos casos registrados indican que los humanos continúan funcionando incluso cuando sufren lesiones que deberían incapacitarlos. Miró hacia arriba, su rostro ilegible. Hay informes de humanos caminando sobre extremidades rotas, continuando el combate después de laceraciones severas, incluso permaneciendo conscientes a pesar de un daño interno significativo. Jack lado bien, mira eso. No es normal, eso es adrenalina. Len inclinó la cabeza. Adrenalina. Jack se inclinó ligeramente hacia adelante. Es una hormona. Cuando estamos en peligro nuestros cuerpos la liberan y nos ayuda a superar el dolor o reaccionar rápidamente, pero no es como si no sintiéramos el daño que hacemos, simplemente se anula por un tiempo. Los estudiantes intercambiaron miradas. Sus expresiones ilegibles. Ben tocó algo en su panel de datos. Sugiere que la respuesta humana al dolor no es un indicador confiable de sufrimiento médico. Jack frunció el ceño. Eso no es exactamente lo que quise decir. Todavía sentimos dolor y todavía importa si alguien camina con una pierna rota. No es porque estén bien. Es porque no tienen otra opción. Len frunció el ceño. Eso es preocupante. Jack se encogió de hombros. No es ideal. Pero así es como estamos programados. Si no tuviéramos esa respuesta, no sobreviviríamos a situaciones peligrosas. Bond golpeó su panel de datos con un dedo con garra. Tu especie prioriza la supervivencia incluso a costa de la salud inmediata. Jack dudó. Quiero decir, supongo que no es realmente una elección consciente, es solo biología. Los ojos oscuros de Bern se posaron en el brazo vendado de Jack. Entonces, ¿cómo se determina cuando una lesión es lo suficientemente grave como para requerir intervención? Jack exhaló. La experiencia es que, en general, aprendemos a reconocer cuando algo es serio, si el dolor es demasiado, si no podemos movernos correctamente, si hay demasiado sangrado. Todas esas son señales de que necesitamos ayuda. La mandíbula de Len se tensó, pero dijiste que el dolor se puede anular. Jack se frotó la espalda. De su cuello sí, por eso a veces la gente no se da cuenta de lo mucho que está herida hasta que la adrenalina desaparece. Los estudiantes se miraron de nuevo. La tensión en la habitación se espesaba. Jack podía decir que estaban luchando por reconciliar lo que habían aprendido con lo que habían asumido sobre la fragilidad humana. Bond finalmente habló. Esto hace que tratar a los pacientes humanos sea difícil si tu especie no siempre reconoce sus propios límites. ¿Cómo podemos asegurar una atención adecuada? Jack suspiró. Mira, mientras escuches, cuando un humano te dice que está herido estarás bien. La mayoría de nosotros no intentamos superar las lesiones a menos que sea necesario. Le frunció el ceño. Pero tu especie es capaz de hacerlo. Jack dudó y luego asintió. Sí, pero solo porque podamos no significa que debamos. Los estudiantes guardaron silencio durante un largo rato. Finalmente volvió a hablar. Debemos ajustar nuestro enfoque a la paciencia humana. Jack sonrió con suficiencia. Probablemente sea
Una buena idea. Len lo estudió por un momento antes de asentir. Continuaremos monitoreando su recuperación. Jack gimió. Por supuesto que lo harás. Los estudiantes no reaccionaron a su frustración, pero Jack pensó que probablemente era lo mejor. Al menos estaban aprendiendo. Jack había aceptado de mala gana que el extraterrestre. Los estudiantes de medicina iban a rondar a su alrededor hasta que estuvieran completamente convencidos de que no iba a caer muerto, por lo que equivalía a un rasguño glorificado. Su curiosidad era comprensible, incluso si su intensidad lo hacía sentir como un espécimen particularmente frágil bajo un microscopio. Podía lidiar con eso principalmente. El problema era que ya no solo observaban, estaban probando teorías. Bond, que había sido el más escéptico de la insistencia de Jack de que estaba bien, había sacado una serie de herramientas de diagnóstico y comenzó a escanearlo a diferentes intervalos. Len estaba grabando notas en un bloc de datos, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas que hacían que Jack se sintiera como si estuviera en una especie de entrevista médica extraña. La enfermera y el último estudiante, uno tranquilo llamado Orin, estaban debatiendo algo en voz baja. De vez en cuando miraban el brazo de Jack como si pudiera darles respuestas si lo miraban con suficiente atención. Jack exhaló tratando de ser paciente. Muy bien. ¿Cuál es la última teoría? Porque todos parecen haber descubierto el fuego por primera vez. Len levantó la vista de sus notas. Estamos tratando de determinar la tasa exacta de regeneración de sus tejidos. Jack parpadeó. ¿Te refieres a qué tan rápido? Me curo. Sí, dijo Velan ajustando su escáner. Hemos documentado el estado inicial de la lesión y ahora lo estamos comparando con su estado actual para evaluar el progreso. Jack resistió el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Sabes? Podrías esperar unos días y comprobarlo. Le frunció el ceño. Eso sería ineficiente si podemos determinar un patrón ahora. Podemos estimar mejor las tasas de curación humana para futuras referencias. Jack suspiró. Bien. ¿Cuál es el veredicto hasta ahora? Bond dudó antes de mirar su escáner. El tejido dañado ya estaba empezando a repararse. Jack asintió. Sí, eso es normal. Ron levantó la vista de sus notas. Ha sido menos de un ciclo estándar. Tu cuerpo ya ha comenzado la reconstrucción. Jack se encogió de hombros. Sí, no es como si me estuviera regenerando una extremidad ni nada. Pero las pequeñas heridas comienzan a cerrarse bastante rápido. Orin, que había estado en silencio durante la mayor parte de la interacción, finalmente habló. Esto es inusual. Jack frunció el ceño. Para ti, tal vez para los humanos. Así es como funciona. Len tocó su panel de datos. Tu cuerpo no requiere estimulación externa para activar este proceso. No, simplemente lo hace por sí solo. Los estudiantes intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles. Jack prácticamente podía oír el cálculos corriendo por sus cabezas. Bellón finalmente habló. Nos han entrenado para asumir que la recuperación biológica requiere intervención activa, que incluso lesiones menores, si no se tratan, pueden resultar en un deterioro significativo. Jack se rascó la cabeza. Entonces, ¿qué hacen ustedes si se hacen un pequeño corte, uno que es más pequeño que el mío? Len se enderezó. Se requiere atención médica inmediata. Una herida que no se trata no sanará por sí sola. Jack frunció el ceño. Esperen, en absoluto ningún villano confirmado. Nuestra especie carece de regeneración celular autónoma. La intervención médica siempre es necesaria. Jack exhaló. Bien, si eso explica por qué todos entraron en pánico cuando vieron mi brazo. Luren asintió. Asumimos que el pronóstico era terrible. Jack se frotó la frente. Bueno, aprecio la preocupación, pero prometo que esto no es nada. Estaré bien. Los estudiantes no parecían del todo convencidos, pero al menos ya no actuaban como si estuviera al borde del colapso. Ren dudó antes de volver a hablar. ¿Hay límites para este proceso y en qué momento un humano requiere asistencia externa? Jack pensó en ello. Quiero decir, si la herida es demasiado profunda, si no se cierra por sí sola o si hay algo dentro que necesita ser removido. Ahí es cuando intervenimos con puntos de sutura o cirugía. Bond tomó nota. Y si no se proporciona dicha intervención, la expresión de Jack se oscurece ligeramente. Entonces la herida puede infectarse o no cerrará correctamente. En el peor de los casos puede ser fatal. Los estudiantes guardaron silencio procesando esa información. Len finalmente habló. Así que
Aunque su especie posee habilidades naturales de recuperación, no está exenta de riesgos. Jack asintió exactamente. Todavía necesitamos atención médica en situaciones graves. No es como si fuéramos irrompibles. Quien había estado sumido en sus pensamientos finalmente buscó su especie. Compensa su vulnerabilidad física soportando heridas que incapacitarían a otros y recuperándose de forma autónoma cuando sea posible. Jack dudó antes de asentir. Supongo que podrías verlo de esa manera. Len suspiró mirando sus notas. Esto requiere una revisión sustancial de su comprensión de la resiliencia humana. Jack sonrió contento de ser tu sujeto de prueba. Ben le dio una mirada seria. Has proporcionado datos invaluables. Luren se enderezó. Continuaremos monitoreando tu progreso. Jack crecido. Por supuesto que lo harás. Los estudiantes asintieron al unísono. Jack suspiró. Iban a ser unos días largos. Jack había pensado ingenuamente que una vez que el estudiante de medicina extraterrestre viera que no estaba a punto de que él por su lesión menor lo dejarían ir. Había subestimado su compromiso con la observación científica. Todavía lo observaban. Len y Bon se habían apostado cerca de la consola central de la bahía médica, registrando datos a intervalos regulares. R había empezado a revisar periódicamente la cubierta de la herida, levantando cuidadosamente los bordes para examinar el progreso de la curación. Orin, el más callado del grupo, había estado mirando la mano de Jack durante los últimos 10 minutos con una expresión ilegible. Jack suspiró. Está bien. Tengo que preguntar qué ahora. Orin parpadeó. Estás moviendo los dedos. Jack flexionó los dedos experimentalmente. Sí. Había daño estructural a lo largo de tu antebrazo. Oren dijo con voz mesurada. Pero conservas toda la destreza. Jack frunció el ceño. No era tan profundo, solo un corte. Len levantó la vista de su panel de datos. No estábamos seguros de si tal lesión afectaría la función. Jack gimió. Chicos, si realmente hubiera cortado un tendón o algo así. Sí, eso sería un problema. Pero esto es apenas más que un rasguño. Bon exhaló. Esto confirma que las extremidades humanas siguen funcionando a pesar del compromiso dérmico. Jack se frotó las sienes. Lo estás haciendo sonar mucho más dramático de lo que es. Kemar dudó. Estamos intentando ajustar nuestro marco médico para pacientes humanos. Hubo un debate significativo sobre si un trauma menor causaría un fallo en cascada. Jack los miró fijamente. Fallo en cascada. Si un sistema falla, otros pueden seguir. Lin explicó como si esto fuera obvio. En nuestra especie incluso pequeñas lesiones pueden llevar al deterioro si no se tratan de inmediato. No teníamos ninguna referencia de cómo respondería la fisiología humana. Jack exhaló. Bien, ahora sabes que los cuerpos humanos son bastante buenos para mantenerse en funcionamiento a menos que pase algo importante. Asintió haciendo otra entrada en sus notas. Este conocimiento será valioso en futuras interacciones. Jack estiró su brazo experimentalmente. Genial, entonces. ¿Eso significa que puedo irme ahora? Los estudiantes dudaron. Jack captó la breve mirada incierta que pasó entre ellos. Len se aclaró la garganta. Nos gustaría realizar una evaluación final. Jack gruñó. Por supuesto que lo harías. Ren dio un paso adelante sosteniendo un pequeño dispositivo portátil. Este escaneará el daño residual. Si los resultados confirman estabilidad total, estarás autorizado. Jack se recostó y extendió su brazo. Bien, terminemos con esto. Orin activó el escáner pasándolo lentamente sobre el antebrazo de Jack. Un suave zumbido llenó el aire mientras el dispositivo procesaba datos. Los estudiantes de medicina se inclinaron observando atentamente mientras los resultados pasaban por la pantalla. Después de unos momentos, Orin giró el dispositivo hacia los demás y no se detectaron anormalidades. Len exhaló y luego se recuperó sin problemas. Bon asintió. Es concluyente. Jack sonrió con suficiencia. Te lo dije. Ren dudó antes de dar un paso atrás. Reconocimos que nuestras suposiciones previas eran incorrectas. Jack les dio una sonrisa torcida. Oye, no hay daño. Bien, excepto en mi brazo, pero eso ya se está arreglando. Solo Luren se enderezó. Actualizaremos nuestros protocolos médicos. En consecuencia, los futuros pacientes humanos no estarán sujetos a angustia innecesaria. Jack se rió entre dientes. Eso es todo lo que puedo pedir. La tensión en la sala finalmente se alivió. Los estudiantes todavía parecían pensativos, pero la ansiedad rígida que habían llevado antes se había desvanecido. Bond desactivó su panel de datos. Son libres de irse. Jack se quedó de pie rodando su hombro. Finalmente, sin ofender, pero ser el sujeto de un misterio médico no es mi idea de una tarde divertida. Oren inclinó la cabeza. Has proporcionado
Datos invaluables. Jack sonrió. Me alegro de ser útil, solo no te asustes si el próximo humano que pase por aquí tiene un moretón o... Algo está bien. Lynn asintió con seriedad. Ajustaremos nuestra respuesta en consecuencia. Jack sonrió y les dio un saludo perezoso. Nos vemos por ahí. Médicos en entrenamiento. Mientras salía de la bahía médica todavía podía sentir sus ojos sobre él, pero esta vez no fue porque pensaran que se estaba muriendo. Fue porque habían aprendido algo nuevo y Jack pensó que era una muy buena manera de terminar las cosas.